o volver a funciones, hermano, que tuvimos pero que se perdieron en el camino, que el desánimo, que el desaliento, que la rutina o que, hermano amado, a veces la apatía, hermano amado, hicieron que perdiéramos. Entonces, hermano amado, hay cosas que tenemos que retornar, hay cosas a las cuales tenemos que volver. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por ejemplo, fíjese, hay un llamado que Dios le hace al pueblo de Israel y le dice, hermano amado, pregunten por los caminos cuál sea el buen camino y anden por él. Y luego dice, pregunten por las sendas eternas, por las sendas antiguas y anden por esas sendas. Entonces, hermano amado, quiere decir que el Señor está llamando a su iglesia a un retorno a las verdades primeras. El Señor está llamando a la iglesia a un retorno a la palabra, a un retorno a lo esencial, a un retorno a lo primordial, a un retorno, hermano amado, a lo principal. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, a veces, como le digo, en el camino vamos, hermano, perdiendo de vista las verdades supremas de la palabra. Entonces, a veces nos vamos, hermano amado, por lo secundario. Y la iglesia a veces está, hermano amado, muy inmersa en cosas que son, hermano amado, secundarias, en cosas que son, que no son primarias. Entonces el Señor nos está diciendo, vuélvanse a lo primero, vuélvanse a lo que la iglesia tuvo al principio y que por situaciones, por descuido, por lo que usted quiera, fue perdiendo. Entonces esta parte, este llamado, hermano, tiene que ser obedecido antes de que Cristo venga. Entonces tiene que la iglesia decir, ¿a qué cosas tengo que volver? ¿A qué cosas tengo que regresar? Entonces vamos por favor ahí a Malaquías capítulo número 3, versículo número 7. Entonces dice aquí la palabra en el versículo número 7, Malaquías, dice, desde los días de vuestros padres venís apartándose de mis preceptos y no los observáis. Y ese hermano, qué tremendo. Dice, desde los días le está hablando Dios al pueblo de Israel. Y le dice, ustedes se han apartado de mi palabra. Ustedes se han apartado de mis mandamientos. Ustedes se han apartado de mis preceptos y no se han vuelto a mí. Entonces el Señor les tiene que hacer un llamado al pueblo de Israel y les dice, volveos a mí. Y este hermano amado, el mismo llamado que le hacen a la sulamita, le hacen al pueblo de Israel, vuélvanse a mí. Y a la sulamita le dicen, vuélvete. Entonces, mire, es muy importante esta palabra que está en Malaquías, porque hemos hablado que así como terminó el pueblo de Israel, fíjese que Malaquías es el libro final del Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último mensaje que Dios le da a Israel. El último mensaje. Ahí, hermano, en Malaquías se cierra la palabra para el pueblo de Israel. Pero me llama la atención que Dios termina, hermano amado, su mensaje a Israel diciendo, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, porque desde los días de vuestros padres se han apartado, han dejado mi palabra, han dejado mi precepto. Entonces yo creo que ahí ya el Señor nos está, hermano amado, señalando un área muy importante. Hermano, que nosotros tenemos que estar en la palabra. ¿Cuántos queremos estar en la palabra, hermano? Nosotros necesitamos estar, permanecer, hermano amado, perseverar en la palabra, hermano amado. Y si nosotros en algún momento, hermano, estuvimos en la palabra y poco a poco nos hemos apartado, el Señor dice, vuélvete otra vez a la palabra. Si tú has dejado de leer la palabra, si tú has dejado de observar la palabra, si tú has dejado, hermano amado, has descuidado la palabra, el Señor dice, vuélvete a mi palabra, vuélvete a mis preceptos, porque aquí dice, ustedes se han apartado desde los días de vuestros padres de mis preceptos, y dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Mire, hermano, cuando nos volvemos a Dios, hay una respuesta del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando usted con todo su corazón, hermano, se acerca a Dios, con todo su corazón clama a Dios, Dios va a responder a ese clamor. Dios va a responder a esa búsqueda. Y Él dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ti. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mire, ellos, hermano, de alguna manera dijeron, Señor, ¿en qué nos hemos de volver? Es decir, como que ellos sí sentían, o ellos creían, o ellos sentían que no se habían ido de la presencia de Dios. Ellos sentían que no, hermano, habían hecho nada malo. Entonces ellos decían, Señor, pero si nosotros estamos aquí contigo, ¿en qué nos vamos a volver? Entonces eso significa, o eso habla de un autoengaño. Eso habla de una ignorancia culpable, hermano. Entonces fíjese que este libro de Malaquías nos habla de 7 ignorancias, hermano amado, que nosotros no podemos tener en nuestra vida. Entonces ellos decían, Señor, pero si nosotros estamos contigo, ¿en qué vamos a volvernos? Entonces pudiera ser que la iglesia, mire, eso que pasó con Israel, dice que estas cosas fueron escritas
como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces las cosas que le ocurrieron a ellos son una advertencia, son una amonestación para la iglesia. Porque así como ellos se autoengañaron, así como ellos, hermano amado, ignoraban en qué tenían que volverse, ellos pensaban que estaban bien, ellos pensaban que estaban caminando bien, hermano, ellos pensaban que no pasaba nada, hermano, en sus vidas malo. Y le pregunta al Señor, pero si estamos contigo, ¿en qué vamos a volvernos? No sabemos lo que tú nos estás diciendo. Entonces el Señor les tiene que explicar en qué se habían apartado. Y usted siga leyendo el contexto. Y ahí habla de en qué ellos se habían apartado, en qué ellos se habían alejado. Eso está tremendo. Pero bueno, yo quiero solamente, hermano, sembrarle en su corazón este pensamiento de que el Señor nos está llamando a regresar a verdades esenciales. El Señor nos está llamando a regresar a las sendas eternas. El Señor nos está llamando a regresar a lo primero, a lo que es primero. Mire, hay cosas en la Biblia que dice que son primero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay cosas en la Biblia que la Biblia marca como primeras. Por ejemplo, dice, busca primeramente. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué cosa es primero? ¿Qué cosa? ¿No se atreve a decir qué cosa es primero? El reino de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Entonces, hermano, hay cosas que siempre van primero. Entonces, por ejemplo, hay otra cita que dice, limpia primero. ¿Qué cosa? Lo de adentro, para que después lo de afuera sea limpio. Entonces, habría que ver todos los primeros de la Biblia. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que ver que hay cosas que Dios ha puesto primero. Y que esas cosas, hermano, que son primero, a veces, hermano, las obtenemos o las tenemos, pero las perdemos y nos empezamos a enfocar en otras cosas. Entonces a eso es el Señor a lo que nos llama a volver, a lo primero, a lo principal, a lo primordial. Entonces mire, aquí hay otra cita muy importante. Vamos a ir a Primera de Reyes 18:43. Dice, entonces Eliseo le dijo a su criado, era Elías. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve. ¿Cuántas veces? 7 veces. Entonces, hermano amado, quiere decir que el volver es algo que necesitamos hacer, hermano amado, insistentemente. O sea, hermano amado, tenemos que volver con una perseverancia. Tenemos que estar, hermano, volviendo. Tenemos que estar, hermano amado, de alguna manera atentos a lo que Dios nos ha puesto como primero, como principal, como fundamental, hermano. Y dice, vuelve 7 veces. Persevera en ese volver. Persevera en esa búsqueda. Persevera en ese retorno hacia lo primero. Entonces, hermano, tenemos que volver, dice 7 veces. Entonces, quiere decir que el volver es algo que tenemos que buscar insistentemente. Tenemos que buscar, hermano, con perseverancia. Tenemos que estar, hermano, atentos a qué cosas, hermano, podemos perder y qué cosas necesitamos recuperar, qué cosas necesitamos regresar a ellas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice aquí, vamos a otra cita, por favor, ahí en el versículo número 22, versículo 21, capítulo 22 de Job. Vamos a ver a qué cosas tenemos que volver. Entonces, mire, aquí hay una cita muy importante. Dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Entonces mire a qué cosas tenemos que volver, hermano. Dice, vuelve ahora en amistad con él. ¿Pero con quién está hablando? Con Dios. Es decir, hermano, el Señor, otra versión dice, amístate ahora con Dios. Amístate ahora con Dios y tendrás paz. Y por ello te va a venir bien. Entonces pudiera ser, hermano amado, que mire, hermano amado, usted en algún momento tuvo una comunión muy estrecha con Dios. En algún momento usted solo quería orar. En algún momento usted solo quería estar en la presencia de Dios. Hermano, y si usted no ha experimentado eso, pues el Señor quiere que usted lo experimente. El Señor quiere que vuelva a esa comunión que Él quiere establecer o que Él ha establecido en su iglesia. Porque el Señor quiere que su iglesia, hermano, sea su íntimo. El Señor quiere que su iglesia sea su amigo. Que la iglesia, que usted como cristiano, nosotros seamos llamados amigos de Dios. Fíjese que el Señor le dijo a los discípulos, y esa palabra es para todos nosotros. Dijo, ya no llamaré siervos, sino que les llamaré amigos,
porque el siervo no comparte los secretos de su Señor. Sin embargo, ustedes comparten mis secretos. Yo les quiero compartir mi enseñanza, les quiero enseñar las cosas profundas de Dios. Entonces, hermano amado, Dios a los siervos no les enseña las cosas profundas, pero se las enseña ¿a quién? A los amigos. Y Dios quiere que tú, hermano, camines en una amistad con Dios, como Enoc, dice la palabra, que Enoc caminó con Dios. Dice la Biblia que antes de ser trasladado, Enoc caminó con Dios, y dice que tuvo testimonio en su corazón de haber o de estar agradando a Dios. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, hermano, el Señor quiere que regresemos y que establezcamos en nuestra vida una amistad con Dios. Que usted, hermano amado, tome a Dios como su mejor amigo. Que usted tome a Dios como su refugio, como su compañero, como su consuelo, como su fortaleza en la vida. Hermano amado, el Señor quiere tener esa relación contigo. El Señor quiere establecer esa comunión íntima contigo. Él está deseoso de hablarte. Él está deseoso de caminar contigo. Él está deseoso, hermano, de enseñarte. Él está deseoso de guiarte, hermano amado. Para eso Él vino a acercarse al hombre. Él vino a acercarse a la humanidad, hermano amado, porque Él quiere caminar con el hombre, y nosotros como iglesia somos el pueblo de la tierra llamado, hermano amado, a caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted es el pueblo de la tierra que Dios escogió para hacerle pueblo a su nombre, y que Dios quiere estar en medio de su pueblo y quiere que usted sea su pueblo, y Él quiere ser tu Dios, Él quiere ser tu refugio, Él quiere ser tu amparo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él quiere ser tu ayuda. Por eso, mire, los salmos nos revelan todas esas características de Dios, y cómo David, hermano amado, llegó a una comunión tan estrecha con Dios que él decía: Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi alma. Decía: Jehová es mi amparo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Jehová es mi pronto auxilio en la tribulación. Entonces él llegó a conocer a Dios de una manera tan íntima, hermano amado, que él empezó, hermano amado, a refugiarse, a ampararse, a confiar, a depender solamente de Dios, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que alcancemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere que usted y yo alcancemos. Por eso dice: amístate con Dios. Amístate con Dios, haz las paces con Dios. Hermano, si en alguna área te has alejado de Dios, el Señor te está llamando a amistarte. El Señor te está llamando a una comunión, hermano, no de lejos. No sigamos a Cristo de lejos. Fíjese que uno de los errores del apóstol Pedro, que lo llevaron a negarlo, que lo llevaron a apostatar, fue que uno de sus errores fue que él siguió a Jesús de lejos. Dice que él, hermano, cuando llevaban a Jesús al pretorio, dice que Pedro iba siguiendo a Jesús, pero lo iba siguiendo de lejos. Entonces, no sigas a Jesús de lejos. No camines lejos de Dios. No te vayas, hermano, a las provincias apartadas. Fíjese que el pródigo, ¿qué hizo con el padre? Dejó el padre. Él quería los beneficios del padre, pero no quería su autoridad. No quería su gobierno. No quería su comunión. Y dijo: ¿sabes qué, papá? Yo me voy. Y hay veces que hay cristianos, hermano, que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la comunión con Dios. No queremos el tener una amistad con Dios. Entonces, hermano amado, el Señor quiere que le busquemos, hermano, no solo por lo que nos da, sino que le busquemos porque lo amamos, porque entendemos que sin Él no podemos hacer nada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo buscamos porque, hermano, Él es el todo para nosotros. Lo buscamos porque Él es el motivo, hermano, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Hemos entendido en el Espíritu que solamente a Él podemos y debemos adorar. Entonces, hermano amado, dice aquí: vuélvete en amistad con Dios. Y entonces eso va a traer como resultado paz. Y dice: y por ello te va a ir bien. Entonces, ¿cuántos queremos, hermano, caminar con Dios? ¿Quiere usted caminar con Dios? Entonces, volvamos. Si usted, mire, hermano, hay gente que llegó a tal comunión que Dios le hablaba y que decía: hermano, es que yo recuerdo que Dios me hablaba en sueños. Yo recuerdo que Dios me enseñaba. Yo recuerdo que Dios yo solamente me ponía a orar y inmediatamente sentía la presencia de Dios, hermano. Y eso en el camino, a veces por el desánimo, por la rutina, por la monotonía de la vida, se va perdiendo. Entonces, no pierdas eso, hermano. Por eso dice aquí: vuélvete, retorna a eso
primordial, retorna a eso principal. Hermano, usted no puede perder, no puede darse el lujo de perder su comunión con Dios, no puede darse el lujo de perder su altar con Dios, hermano. Su comunión con Dios es la base de todas las cosas, hermano, espirituales, es la base de todo lo que usted pueda tener de Dios. Todo lo que usted pueda obtener de Dios se va a obtener a través de la comunión. ¿Cuántos dicen amén? La guianza, el fruto, todo lo que usted, hermano, alcance en Dios solamente tiene un camino para alcanzar, y ese es el camino de la comunión. Entonces, hermano amado, mire, dice aquí la Biblia: vuélvete en amistad con Dios y vas a tener paz, y todo te va a venir bien si volvemos en amistad con Dios. Ese es un área muy importante. Ahora, fíjese lo que dice el Salmo 116, versículo 7. Dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Entonces, aquí estamos hablando de Salmo 116, versículo número 7. Entonces, un área importante es volver a la comunión estrecha, volver a esa comunión que Dios quiere y que desde el principio Dios estableció en la iglesia. Fíjese, hermano amado, que la Biblia habla que los apóstoles eran hombres, hermano, que oraban siempre, que aprendieron bien la lección de la oración. Cuando el Señor se le apareció a través de un ángel a Pedro, hermano, ¿sabe qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. Cuando, hermano amado, la iglesia enfrentaba la oposición de los ancianos de los judíos, hermano, y los amenazaban y los intimaban a que ya no predicasen más en el nombre de Jesús, ¿sabe qué ellos qué hacían? Ellos oraban. Empezaban a orar. Dice que se congregaron en el aposento alto y empezaron a pedir a Dios, no que los librara de los enemigos, sino que les diera fe y que les diera valor para seguir predicando la palabra. Entonces, mire, hermano amado, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, comenzó con oración. ¿Qué estaban haciendo, hermano amado, cuando estaban esperando la promesa del Espíritu Santo? Estaban orando, siempre estaban orando. Entonces, eso es un camino que es un camino que Dios estableció desde el principio, al cual la iglesia tiene que regresar, el cual la iglesia tiene que volver al camino de la oración, al camino de la comunión, al camino de la amistad con Dios, al camino del vivir en la presencia de Dios. Eso es algo que a lo que tenemos que volver. Pero otra cosa a la que tenemos que volver, lo dice aquí en el Salmo 116, versículo 7. Vuelve, oh alma mía, ¿a quién? A tu reposo. Entonces, hermano, el Señor desde el principio, hermano, nos enseñó que Él quiere ser nuestro reposo, que Él quiere ser nuestro descanso. Mire, fíjese que dice Génesis capítulo número 1, que Dios hizo la tierra, o Dios hizo el mundo en 6 días. Y en el séptimo día, ¿qué dice? Reposó. Dios reposó. Y dice que santificó el día séptimo y lo nombró día de descanso. Y lo estableció como un principio para la humanidad, lo estableció como un principio para el hombre. Mire, el día de reposo fue antes de la ley. En la ley también se metió el día de reposo, pero el día de reposo fue antes de la ley. Porque ese día de reposo, ¿sabe qué representa? Representa a Cristo. Cristo quiere ser el reposo del hombre. Lo estableció desde Génesis, que Dios quería darle al hombre reposo. Dios quería darle al hombre paz. Dios quería darle al hombre descanso. Entonces Dios no quiere que el hombre viva angustiado. Dios no quiere que el hombre viva mortificado. Dios no quiere que el hombre viva, hermano amado, afanado. Dios no quiere que el hombre viva, hermano, comiéndose las uñas y diciendo, ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, que viva con una ansiosa mortificación. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que el hombre, sobre todo la iglesia, hermano, que conocemos a Dios, hermano, que vivamos en paz, que usted tenga paz. Mire, lo que debe gobernar tu corazón, ¿sabe qué es? La paz de Dios. Por eso dice allá en Filipenses, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios quiere gobernar nuestro corazón a través de la paz. Lo normal en un cristiano, lo normal, hermano, en un hijo de Dios es que tenga paz. Si usted no tiene paz, algo está pasando ahí. O sea, ahí ya se le está prendiendo un sensor, así como el carro tiene sensores, y cuando el motor tiene una falla, inmediatamente se le prende el check-in, se le prende un sensor. Y usted ya sabe que ahí hay un mal, ahí hay una falla. Entonces, hermano, cuando usted no tiene paz como cristiano, ahí eso mismo le está diciendo, ¿sabes qué? Hay algo que está mal, hay algo que está en desorden, hay algo que no se está haciendo bien. Porque lo normal en un cristiano es tener paz, que usted tenga paz,
Que vienen problemas, sí, pero usted está en paz. Que vienen situaciones difíciles, sí, pero usted tiene reposo. Y usted sabe que aunque se levanten tormentas, uno más grande que la tormenta va contigo en la barca. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Siempre el Señor va con nosotros en la barca, hermano. Siempre, siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, los discípulos llevaban a Cristo en la barca, pero eso no los exceptuó de tormentas. O sea, aunque ellos llevaban a Cristo en la barca, hermano amado, mire, ellos pasaron tormentas con Cristo en la barca. Entonces quiere decir que aunque usted tenga a Cristo, usted va a tener tormentas a veces. Usted se le van a levantar problemas a veces. Se le van a levantar aflicciones a veces. Pero sin embargo, hermano amado, confiamos no en nosotros, confiamos en el Cristo que camina con nosotros. Confiamos en que el Señor nunca nos va a dejar. Si no te dejó cuando andabas perdido, si no me dejó a mí cuando andaba, hermano amado, en pecado, si no me dejó cuando yo no le conocía y cuando yo no le buscaba, sino que era rebelde y contumaz, hermano, delante de su presencia, mucho menos ahora me va a dejar, que ahora le estoy buscando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano, esa seguridad tenemos que tener, que el Señor nos ama, y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si lo más difícil ya te lo dio, ¿cómo no te va a dar, hermano, lo que tú necesitas? Si lo más difícil, hermano, que era tu perdón, que era tu salvación, hermano, que costó no, hermano amado, oro ni plata, sino la sangre preciosa del Cordero de Dios, hermano amado, mire, ¿cómo no te va a dar todas las respuestas que usted necesita, hermano? Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero sin embargo, mire, a veces nos falla la fe, nos falla el confiar en Dios. Y por eso es que estamos, hermano, angustiados. Por eso es que estamos mortificados. Entonces Dios quiere que volvamos a ese principio de reposo. Reposa. Fíjese que inclusive el Señor le dijo al pueblo de Israel: mire, van a trabajar 7 años, van a trabajar 6 años, y en el séptimo lo van a descansar. Ese año no se trabaja. Y también dice, van a contar 7 semanas de años y les va a dar como resultado 49. Y cuando venga digamos, la semana 49 de años, el año 50, ese tampoco se trabaja. Es año de jubileo. Entonces mire cómo el Señor los llenó de descansos. Les dio días de reposo. Van a trabajar 6 días y en el séptimo van a descansar. Van a trabajar 6 años y en el séptimo van a descansar. Van a contar 7 semanas de años y en el año 50 van a descansar. Entonces, hermano, el Señor los llenó de reposo, el Señor quería que ellos estuvieran reposando, descansando. Pero dígame si Israel, hermano, obedeció esas leyes de Dios. No, hermano. Ellos, hermano, el día séptimo lo trabajaban. Y mire, Dios les había dicho y se había comprometido con ellos: miren, yo voy a hacer en el año sexto que les produzca tanto la tierra, de tal manera que en el año séptimo de reposo van a tener en abundancia. No se preocupen ¿por qué? Porque es que este año no me toca trabajar, no voy a tener. No, yo les voy a dar el día sexto, les voy a dar en abundancia para que disfruten en el año séptimo y reposen. Inclusive también cuando les habló del jubileo, dijo: yo les voy a bendecir, y si ustedes guardan mi palabra, van a ser benditos en su campo, van a ser benditos en su casa, van a ser bendecidos en todo. Yo voy a añadir a su casa provisión. Entonces el Señor les llenó de promesas de abundancia y de multiplicación, pero lo que tenían que hacer es confiar y obedecer a Dios. Pero mire, ellos no obedecieron. Ellos, hermanos, les ganó la avaricia, les ganó la codicia, les ganó el materialismo, y dijeron: bueno, pues si ya tenemos, mira, con 6 años que trabajé, me fue bien, voy a trabajar el séptimo para que me vaya más bien. Y ellos pensaron que que el trabajar más les iba a dar más. Y no, hermano, mire, les fue, hermano amado, restando. Les fue restando. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo a Dios. Porque finalmente es la bendición de Jehová la que enriquece. ¿Cuántos dicen amén? No es el trabajar más, no es, hermano amado, el preocuparte más, no es el mortificarte más, no es el llenarte de más ocupaciones. Hay gente que dice: no, es que yo tengo que estar ocupada, tengo que producir, y piensa que eso le va a dar más cosas. No, hermano amado, eso no da más cosas. El que te da más cosas es que usted, hermano, obedezca la palabra, es que usted busque a Dios, hermano. Ciertamente tenemos que trabajar, sí, pero trabaja confiando en Dios, trabaja dependiendo de Dios, trabaja poniéndote siempre en las manos de Dios y encomendando, como dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Amén, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que el pueblo de Israel debió de hacer.
pero no lo hicieron. Entonces ellos trabajaban días de reposo, trabajaban años de reposo. Los jubileos, hermanos, los trabajaban también todos los jubileos. Y ellos bien afanados pensando que trabajar un día es como decir, ¿sabes qué? El domingo tengo descanso, pero me voy a ir a trabajar también. Entonces hay gente que quiere enriquecerse, pensando que el domingo o el día que tenga descanso, hermano, lo trabaja así y se agarra en una disciplina de trabajo. Pero mire, hermano amado, finalmente, mire, todo lo que trabaje se lo va a tener que meter al cuerpo porque va a tronar su cuerpo. Fíjese cómo Dios hasta con sabiduría dijo, no, tienes que descansar, tienes que reposar, tienes que dormir, tienes que ponerte en reposo. Entonces por eso dice aquí la palabra, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, vuelve. Entonces, hermano, si usted ha perdido el reposo, vuelva al reposo. Dios no quiere verte mortificado, no quiere verte ocupado en muchas cosas. ¿Sabe qué le dijeron a Marta? Marta, tú estás afanada, estás mortificada, estás ansiosa, estás preocupada porque te has ocupado en muchas cosas. Entonces usted no puede estar ocupado en muchas cosas. Usted tiene que ser de una sola cosa. Entonces por eso dice la palabra, una cosa he demandado a Jehová, una cosa es necesaria y una cosa yo hago, dijo Pablo. Entonces el cristiano tiene que ser de una sola cosa. No podemos tener muchas cosas. Entonces cuando usted se ocupa en muchas cosas, se va a afanar, se va, amado hermano, se va a mortificar. ¿Y sabe qué es el afán? ¿Sabe qué es la ansiedad? Es el deseo de controlarlo todo. O sea, a veces queremos controlar todo, controlar las circunstancias, controlar lo que nos pasa, controlar la familia, controlar el trabajo. No se puede, hermano, no se puede. Usted no va a controlar nada, no puede controlar las circunstancias. Es más, dice la Biblia que por mucho que nos afanemos, no podemos convertir un cabello negro en blanco. Entonces, quiere decir que las cosas hay que dejárselas ¿a quién? A Dios. O sea, entonces Dios nos privó del esfuerzo humano porque Él quiere que confiemos en Él. Él nos privó de estarnos comiendo las uñas porque Él quiere, hermano amado, que usted descanse en Él, que usted confíe en su amor, que usted confíe en su cuidado, que usted confíe en que Él tiene un plan para su vida y ese plan es bueno y Él lo va a ejecutar. Y aunque a veces parezca que haya nubarrones, aunque a veces parece que haya tormentas, el Señor está, hermano, cumpliendo su plan en usted, porque la Biblia dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra la perfeccionará. Le da una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano. Y todo lo que nos pasa, todo, hermano, y mire, y esto es una verdad que se tiene que hacer un rema en su vida, hermano, porque si no se hace un rema, hermano amado, mire, usted va a batallar y yo voy a batallar. Hermano, dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas. Ese versículo se tiene que hacer una verdad, una columna, una muralla en su vida. Porque mire, así como esta casa no sé qué, pero tiene columnas. Entonces, si no tuviera columnas, si solo fueran bloques y bloques y bloques pegados, solamente paredes, esta casa ya estuviera cuarteada. Pero lo que mantiene, hermano, la casa, lo que mantiene una construcción levantada son las columnas, son los fundamentos. Entonces, un fundamento que tiene que establecerse en su alma, que tiene que establecerse en su corazón, es que todas las cosas a los que amamos a Dios nos van a ayudar para bien. Entonces, ponga ese versículo como cimiento. Ese es un cimiento que no puede faltar. Señor, todo me va a ayudar para bien. Todo. Ahí no dice que algunas cosas, dice todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, si Dios permite que algo te pase, es porque algo Dios va a sacar bueno de ahí, hermano. No reclames. No, hermano, no te quejes. No murmures. No protestes. Hermano, dice, da gracias a Dios en todo. Si Dios permitió algo, hermano, es que usted viera, me pasó esto, no sé, hermano, alguien me encontré con una persona y me hizo pasar un mal momento, te va a ayudar para bien. Hermano, es que me estafaron, te va a ayudar para bien. Hermano, es que me robaron, te va a ayudar para bien. Hermano, es que mis hijos te van a ayudar para bien. Todas las cosas tienen garantía, hermano, para los cristianos, que todas las cosas te van a ayudar para bien. Entonces, hermano, Dios no tiene un plan malo para ti. Dios mire, Dios no tiene el plan que usted, hermano, que el Señor reprenda al enemigo, que usted muera en las llantas de un autobús. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere, dice la Biblia, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal
para nosotros. Dios quiere, hermano, lo mejor para ti. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, hermano amado, confía usted en Dios. Confía en que Él tiene un plan de amor para su vida. Confía usted en el amor de Dios. Por eso a mí me impactó mucho un ejemplo que hemos puesto en algunas veces. De que yo una vez fui a la casa de unos hermanos y estamos ahí de visita. Y estábamos sentados en un sillón y estaba la pasada, hermano. Y vino, los hermanos tenían un gato. Y mire, ese gato vino y se acostó. Ustedes saben cómo se acuestan los gatos, ¿verdad? Se alargatan así, con las piernas así. Y se alargató el gatito ahí en la mera pasada, hermano. Y los hermanos dijeron, no, ahorita empezamos, hermano, la reunión. Vamos a esperar que vengan otras familias que invitamos. Y el gato estaba alargado ahí. Oiga, y pues los hermanos pasaban y pues veían al gato y pues tenían que estirar el pie, ¿va? Porque el gato no se movía, hermano, estaba inmóvil, el dormido. Y luego venía otro hermano y también y el gato ahí, ¿va? Total, todo el culto estuvo ahí, hermano. Y la familia, pasaban los muchachos y lo brincaban y todos lo brincaban y todos lo brincaban. Entonces, fíjese que al ver ese gato, fíjese que Dios me dio una lección. Porque yo dije, mira, ese gato confía en que los que estamos aquí y sus dueños sobre todo, no lo van a pisar. Por eso se alargata ahí. Entonces él confía en el cuidado y en el amor que le tienen sus dueños. Entonces, él sabe que él puede acostarse ahí y sabe que no lo van a pisar, sabe que no lo van a destripar, sabe que no lo van a lastimar porque lo quieren y porque lo cuidan. Entonces, él se puede acostar confiado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener ese tipo de confianza, de que yo sé que mi Padre me ama. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que mi Padre me cuida. ¿Cuántos tienen un Padre que los ama? Entonces confíe. Cuando vengan los problemas, confíe en que tu Padre te ama. Confía en que tu Padre te cuida. Confía en que Él está al pendiente de ti y que Él no va a dejar, hermano amado, que una prueba vaya más allá de lo que tú puedas sobrellevar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces confía en el cuidado y en el amor del Padre. Confiamos. Por eso, hermano, esa es una lección que tenemos que aprender. Entonces, hermano amado, para no estar mortificados, porque aquí dice, vuelve a tu reposo, dice, porque Jehová te ha hecho bien. Acuérdese que Dios, hermano, le ha hecho bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios te ha hecho bien. Dios te ha hecho bien, hermano. Es necesario recordar. Por eso dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides los beneficios que has recibido de Dios, porque la mente, al estar en angustia, al estar en prueba, es muy propensa, es muy inclinada a olvidar lo que Dios ha hecho. Es muy propensa a olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso dice, vuelve alma mía a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios ha estado contigo. Acuérdese, venga a memoria, diga, Dios me ha sacado de peores que esta. Dios siempre ha estado conmigo. Más, hermano amado, mire, ha habido hermanos que a mí me han testificado que cuando no eran ni cristianos, hermano, mire, decían, hermano, fíjese que inmediatamente, yo me acuerdo cuando saqué la casa, yo no tenía dinero y vino mi suegro, o vino mi tío, o vino mi familiar, o vino mi amigo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ahí te presto, ahí me lo vas pagando como puedas, o ¿sabes qué? Mira, ahí te van 5,000 pesos y con eso completé el terreno, con eso completé las ventanas, con eso le eché piso, hermano. Y mire, hermano amado, eso fue algo que les benefició en ese momento, que les trajo una bendición en ese momento, porque no tenían dónde quedarse o no tenían dónde vivir, hermano amado. Y ahí cuando uno empieza a hacer memoria, dices, ahí estaba Dios, ahí Dios estaba, su misericordia, aunque era pecador, aunque era malo, ahí estaba la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nunca te ha dejado y no te va a dejar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano. No te ha dejado el Señor. No te ha dejado, hermano. ¿O acaso alguno? Mire, si Dios ya te hubiera dejado, usted no estuviera aquí. Dios siempre ha estado ahí. En el último momento. Hay gente que a mí me ha dicho, hermano, fíjese que tenía un problema. Y en el último momento, cuando yo creía todo perdido, ahí llegó la respuesta. Y de testimonios así, hermano. No solo de cristianos, sino gente que ahora es cristiana, pero que un día fue pagana, y de pagano le pasaron esas cosas tremendas. Pero mire, el Dios que te ayudó es el que siempre te va a ayudar. Por eso dice, vuélvete a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios no te ha dejado. De niño, ¿cuántas veces no estuvo en peligro de muerte, hermano? Hay gente que se cayó de cabeza
Una vez un hermano me dijo, hermano, yo me caí de cabeza y la cabeza me quedó así como metida aquí en el cuerpo, así. Entonces, hermano, puro de ese, puro el tío Adams. Hermano, y dice, y mi papá, mire, un hermano de testigo que él se cayó, él andaba en una pizca de naranjas y él estaba arriba del camión, recibiendo todos los colotes de naranjas, y dice que desde arriba del camión de red se vino de cabeza, hermano, y cayó así, claro, y dice que quedó así, y dice, inmediatamente mi papá vino, y yo no sé cómo me agarró la cabeza así, y como que me la estiró, y me tronó, y quedé, porque no me podía mover, me quedé así, sin mover, y yo me empecé a asustar y empecé a llorar de niño, porque no sabía, porque no me podía mover, y entonces mi papá vino y me jaló tanto la cabeza como que ya me empecé a recobrar el movimiento. Pero mire, hermano amado, cosas así han pasado. Entonces usted tiene testimonios de que a lo mejor se cayó en un pozo de agua, a lo mejor se cayó en un pozo, a lo mejor no sé, se tropezó, lo escalabraron, lo atropelló, etcétera. Yo no sé, hermano, pero Dios siempre estuvo ahí cuidándote. No dejó que esa prueba fuera más allá, hermano amado, y te dañara más allá, hermano. Solo quedó como testimonio del cuidado de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, tenemos ese testimonio. Mire, yo recuerdo que una ocasión, fíjese, fuimos a Veracruz con mi familia. Fuimos a un congreso y me acuerdo que mi hermana estaba chiquitilla, hermano, y veníamos caminando por una calle en el puerto, cerca del puerto de Veracruz. Era una colonia que tenía, no tenía pavimento, era pura arena, estaba a la orilla del mar. Y mi hermana, hermano, se le soltó a mi tío y corrió, y en eso vino una camioneta, hermano. Y oiga que la camioneta pues la atropelló prácticamente, mi hermana. Entonces la llanta atrás, o sea, lo bueno que la camioneta ya había, o sea, lo que es la parte de la punta de la camioneta ya había pasado. Entonces ella topó como quien dice, en la camioneta, y se cayó, y la llanta atrás le pasó por su piernita. Pero mire, hermano, qué tan grande la misericordia de Dios, que mire, si eso hubiera sido en el pavimento, a lo mejor sí lo hubiera fracturado. Si eso hubiera sido en una banqueta, a lo mejor sí lo hubiera fracturado. Pero mire, como fue en la arena hizo que la pierna, al momento de que la llanta pasó, se hundiera la pierna, y no le pasó más que solamente le magulló el músculo, pero no, de ahí no fracturó hueso, no abrió, no causó herida, solo como un moretón. Y ya le dijo, puedes caminar, la llevaron al hospital, checaron, hicieron radiografías. Dijo, no, solamente es como la compresión que causó la llanta, pero ella con medicamentos y inflamatorios va a quedar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mire, Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado contigo, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted puede hacer memoria de las cosas que Dios lo ha librado, de cómo Dios lo ha ayudado, siempre. Entonces por eso dice, vuélvete a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Jehová siempre ha estado contigo. Jehová siempre ha buscado tu beneficio, te ha librado, te ha ayudado. Entonces tenemos que volver, hermano, tenemos que volver en la amistad con Dios, tenemos que volver al reposo. Otra cosa, mire, vamos a otra cita rápidamente. Dice la palabra ahí, dice en el versículo número 20, el versículo 16 de Proverbios 24, dice, porque si 7 veces cae el justo, dice, vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, hermano, hay que volver en amistad con Él, hay que volver al reposo, hay que volver, dice aquí, a levantarse. Entonces, si usted se siente caído, si usted siente, hermano amado, desanimado, si usted se siente, hermano amado, desalentado, dice el justo puede caer 7 veces, pero vuelve a levantarse. Entonces yo vengo en esta hora a decirle, hermano, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte. Hermano, si usted ha dejado, hermano amado, su comunión con Dios a un lado, vuelve, levántate, remonta el vuelo. Dice la Biblia que los que esperamos en Dios, ¿cuánto estamos esperando a Dios, hermano? ¿Cuánto estamos esperando a Dios? Dice una versión, los que esperan a Jehová. Otra versión dice los que esperan en Jehová, pero me gusta más la versión que dice los que esperan a Jehová. Porque nosotros estamos esperando a Cristo, estamos esperando su regreso, estamos esperando que Él vuelva, hermano. Y dice que cuando esperamos a Jehová, cuando esperamos al Señor, dice, hermano, que entonces seremos como las águilas. Vamos a remontar nuestro vuelo. Entonces, remontar el vuelo significa de un águila, un ave que, hermano, por circunstancias se vino para el suelo, pero de repente volvió a agarrar fuerzas, volvió a agarrar, hermano, la corriente de aire y se remontó, se levantó. Entonces, así usted tiene que ser, hermano. Usted tiene que ser un cristiano que se levante. No aquel, mire, yo te recuerdo que yo en la casa, en el cuarto, tenía yo un cuadrito
que decía: nuestra gloria no es haber caído, no es que nunca hayamos caído, sino que nos levantamos cada vez que caemos. Entonces, hermano amado, la gloria no es que usted no tenga problemas. No, la gloria es que aunque usted tenga problemas, y aunque esos problemas, como la palmera, usted ve que las tormentas vienen y las tumban al suelo, pero mire, como ellas están bien plantadas, dice que una palmera, la misma distancia que tiene desde el suelo a la copa, es la misma distancia que tiene del suelo a la raíz. O sea, así como está de alta, así tiene la raíz bien profunda. De hecho tienen, hermano, dicen que las palmeras, mire, tardan mucho en echar para arriba. O sea, primero el crecimiento de la palmera es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es como el bambú. El bambú es como un carrizo, hermano, grande. Y dicen que ese carrizo, que llega a ser bien altísimo, hermano, no sé cuántos metros de altura llega a tener, pero es un carrizo muy alto. Dicen que ese carrizo, hermano, dura meses, va sin salir. Usted lo siembra y dice: no, a lo mejor ya se perdió, esto no prendió. Pero mire, cuando lo siembra, ese carrizo empieza a crecer, pero para abajo. Empieza a profundizar. La raíz empieza a profundizar, hasta llegar a abrazarse las rocas, los minerales, la humedad. Y cuando llega, hermano, a donde está la humedad de la tierra, que ya, hermano, está bien establecido, está ahí bien nutrido, entonces ya a partir de ahí, hermano, empieza el crecimiento. Y dicen que es por minutos. Cuando ya, hermano, creció para abajo y ya está bien arraigado, ahora sí, hermano, el crecimiento para arriba, hermano, es rápido. Es, hermano amado, por minutos crece. Pero mire, hermano, así tenemos que ser los cristianos. Tenemos que ser cristianos que aprendamos a remontar, que aprendamos a levantarnos, que usted sea perseverante, tenga esa prevalencia sobre las cosas. ¿Por qué? Porque las vamos a ocupar, hermano. Porque vamos a ocupar esa resistencia. Vamos a ocupar, hermano, esa perseverancia. Vamos a ocupar, porque van a venir muchas cosas, hermano. Como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. Entonces no dice que van a ser poquitas, dice que van a haber muchas aflicciones. Van a venir muchas situaciones, hermanos, a nuestra vida. Yo no lo estoy profetizando, pero yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Yo estoy hablando que en el mundo vamos a tener aflicción. Yo estoy hablando que va a ser probada nuestra fidelidad. Y el Señor le dice a una iglesia: no temas en nada lo que has de padecer. Porque vamos a padecer, pero no temas de eso que vas a padecer. Vas a ser probados por 10 días, pero tú sé fiel, tú sé resistente, sé paciente hasta la muerte. Y si tú eres fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de vida que he prometido a aquellos que me aman. Le da una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. ¿Quién vive? Entonces, hermano amado, necesitamos esa resistencia. Por eso dice aquí la palabra: si el justo cae 7 veces, las 7 veces se va a volver a levantar. Las 7 veces se va a volver a recomponer, va a remontar. Entonces sea usted un cristiano que remonte, que se levante, que diga: ¿sabes qué? Me he descuidado, pero me voy a levantar y voy a buscar a Dios. Y cada día Dios te está dando la oportunidad, hermano, de levantarte. Cada día es una misericordia nueva. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cada mañana es una oportunidad que Dios te da para levantarte. Es una oportunidad que Dios te da para reconciliarte. Es una oportunidad que Dios te da para profundizar tu comunión con Dios. Es una oportunidad que Dios te da de buscarle, hermano. Pero a veces estamos prendidos al pasado, diciendo: es que yo no hice esto, es que mira, me hicieron esto, es que mira, me lastimaron acá. Hermano, no olvide el pasado, deje atrás el pasado y aproveche la oportunidad que Dios le da hoy y levántese en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra, hermano amado, que la gloria de Jehová ha venido sobre usted. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano, esta es una realidad. Vamos a ver otra cita rápidamente, porque el tiempo ya se me fue. Dice la Biblia ahí en el versículo número 8:4 de Jeremías. Dice: les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, y el que se desvía no vuelve al camino. Entonces, hay que volver al reposo. Hay que volver a la amistad con Dios. Hay que volver a levantarnos. Hay que volver al camino. Hay que volver al camino. Entonces, si usted se desvió del camino que Dios estableció, vuelva al camino. Vuelva al camino. Dice: el que se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? Entonces, la palabra camino habla de conducta. Entonces, hay conductas que Dios desde el principio estableció como buenas. Hay que volver a ellas. Hay que volver a ellas. Hay que volver a la justicia. Hay que volver al amor. Hay que volver al perdón.
Hay que volver, amado hermano, gloria a Dios, a la misericordia. Hay que volver a la fidelidad. Entonces, hermano amado, son sendas eternas. Hay que volver a la alabanza, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Fíjese fíjese que había una situación que hubo en Estados Unidos, que ellos comenzaron con principios, y eso fue lo que engrandeció la nación, que ellos comenzaron con principios cristianos. Ellos establecieron en la nación la oración en las escuelas. Había como que un respeto a los principios de Dios al principio en Estados Unidos. Y que aunque, hermano, el origen de Estados Unidos pues es controversial, pero dentro de todo establecieron cosas buenas. Y que poco a poco a veces las naciones van dejando sus principios. Mire, aquí mismo en México, hermano, hay cosas que se tenían y se han perdido. Yo recuerdo que había a veces mucho respeto hacia los padres. ¿Sí? ¿Usted se acuerda que había mucho respeto antes? Había mucho respeto hacia las personas mayores. Entonces, hermano, había lugares donde decían, aquí antes dormíamos hasta con la puerta abierta. Y no había quien se metiese. Había mucho respeto a la propiedad. Y eso se ha perdido, hermano. Entonces, tenemos que volver a cosas que hemos perdido, o volver a cosas que Dios ha establecido como principio y que hemos dejado y que a veces no hemos practicado tampoco. Entonces, Dios quiere que volvamos a los principios. Entonces, un principio fundamental del Evangelio es el amor. Otro principio fundamental es la humildad. Y otro principio fundamental es el perdón. El perdón. Entonces, hermano, esto es algo bien importante. El perdón. Porque mire, por perdón es que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por perdón, porque nos perdonaron. Entonces, Dios espera que de la misma manera que usted fue perdonado, Dios espera que de esa misma manera usted perdone. Fíjese, y hasta el Señor dijo una parábola, dijo una historia de un rey que tenía siervos que le debían. Y uno rogando le dijo, Señor, sí te lo pagaré, pero dame oportunidad. Y ahí dice que se hincó porque el Señor le quería confiscar todo y quería meterlo a la cárcel. Y él pidió misericordia. Y él dice que su Señor, teniendo misericordia de él, le dijo, está bien, te voy a perdonar esta deuda. Y se fue el siervo y se halló un consiervo de él y que también le debía. Y dice que el otro también le rogó, le dijo, te ruego que me des oportunidad, te voy a pagar todo. Y el hombre, el siervo que había sido perdonado, que ya había experimentado la misericordia, no quiso actuar de la misma manera con su consiervo, sino que él sí lo agarró y lo metió a la cárcel y le confiscó todo. Y cuando los siervos, los demás, se dieron cuenta de lo que ese siervo había hecho, le dijeron al rey, y el rey lo mandó a llamar. Le dijeron, no te perdoné toda la deuda porque me rogaste, no tuve misericordia de ti, no debías tú actuar igual como yo actué contigo. Entonces mire, el Señor dijo que así el Señor, si nosotros no tenemos misericordia, si nosotros no obramos, hermano, con ese amor hacia las personas, si nosotros no perdonamos, pues tampoco Dios va a tomar en cuenta nuestro ruego, hermano. Porque dice que con la medida que midamos, seremos medidos. Dice, con la medida que tú midas, vas a ser medido. Entonces, hermano, mire, por eso dice la palabra, que juicio sin misericordia se hará con aquel que actúe sin misericordia. Pero aquel que actúe con misericordia va a tener misericordia. Dice, bienaventurados misericordiosos, porque ellos, ¿qué cosa? Alcanzarán misericordia. Entonces, hermano, son principios de la palabra. Es un principio elemental, la misericordia y el perdón. Entonces, hermano amado, volvamos a ese camino, volvamos a esas sendas, volvamos, hermano, a la senda del perdón, volvamos a la senda del amor, volvamos a la senda de la justicia, volvamos a la senda de la rectitud. Volvamos, son áreas donde tenemos que volver. Finalmente, el último versículo que quiero decirle, Juan capítulo número, déjeme. No, nomás anoté la cita, anoté el versículo, pero no anoté la cita. Pero ahorita le voy a pasar la cita. Dice la palabra, gloria a Dios. Es Juan. Bendito Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo, me parece que es el capítulo 6.
Es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Mire cómo dice. Déjeme, ahorita ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí, ya voy llegando. Ya voy llegando a Pénjamo, hijo. Pero ahorita llegamos, hermano. Gloria a Dios. Dice aquí en Juan, capítulo número 7, versículo 53. Dice, este casi es como el que dice, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y Jesús lloró. Pero mire cómo dice este versículo, es un solo versículo, Juan 7, 53. ¿Algo en que lo tenga, léalo? No, 7:53. Y cada uno se fue a su casa. Pero fíjese que en la Nueva Versión Internacional dice en este versículo, aquí dice, y cada uno se fue a su casa. Ahorita vamos a practicar ese versículo, ahorita cada quien se va a ir a su casa, ¿va? Pero mire, pero este versículo tiene un tremendo mensaje, hermano. Tiene un tremendo mensaje. Tiene un tema bien tremendo. Porque hay una versión, que es la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que dice, y entonces, cada uno se volvió. Entonces dice, así terminó la reunión, y cada uno se volvió a su casa. Se volvió a su casa. Entonces, ¿a dónde tenemos que volver? ¿A dónde, hermano? ¿A dónde va a ir ahorita? A la casa. Entonces hermano, esto tiene un significado espiritual. Porque hay áreas donde usted no ha vuelto a su casa. Fíjese que, por ejemplo, hermano, fíjese que una vez un hermano a mí me dijo que su esposa, bueno, él no le entendió, ¿va? Pero ya después yo le comenté, le dije, mire, aquí está pasando algo. Porque su esposa un día le dijo, oye, yo quiero platicar contigo, le dijo. Digo, fíjate que yo te extraño. Yo te extraño. Extraño lo que tú eras antes. Y mire, esas palabras le pegaron en el corazón. Y me dijo, hermano, ¿qué me aconseja? Le digo, usted dígale en qué cosas extraña de usted y usted empiece a recomponerlas. Empiece a volver a lo que usted era antes. Entonces, hermanos, digamos que usted como esposa le dijera, ¿sabes qué? Yo te extraño. Pues aquí estoy contigo. Pero mire, hay cosas que como esposos, como esposas, hemos dejado de hacer. Hemos dejado de hacer. Como familia, hemos dejado de hacer. Entonces, dice aquí este mensaje. Entonces cada uno volvió. Entonces, usted tiene que ver como esposo, como esposa, como hijo, qué cosas usted ha dejado de hacer y qué cosas usted tiene que volver. Porque mire, a veces estamos en la casa y no estamos. Estamos, pero no estamos. Estamos porque estamos físicamente, está nuestro cuerpo ahí, pero no estamos, hermano. Hemos dejado, hermano amado, áreas, hemos dejado actitudes, hemos dejado acciones que antes hacíamos y que perdimos y que, hermano amado, ya no hicimos más. Entonces, hermano amado, tenemos que volver en esas áreas, tenemos que regresar a eso bueno, a eso que traía edificación, a eso que traía, hermano, unidad, a eso que hacía, hermano, que hubiera una comunión bonita en la familia, hermano. Eso tenemos que regresar a eso. Por eso dice la Biblia, entonces cada uno volvió a su casa. Entonces, ¿en qué área te fuiste de tu casa y no has vuelto? ¿En qué área, qué actitud antes tenías que era buena y ya no la has tenido? ¿Qué acción antes hacías en tu casa que era buena y ahora se ha perdido? Entonces, en esa área tú tienes que volver a tu casa. En esa área tú tienes que regresar a tu casa y tienes que estar, hermano, no solamente presente en el cuerpo, sino decir, mira, aquí estoy, aquí está mi amor, aquí está mi cuidado, aquí está mi amabilidad, aquí está, gloria a Dios, y también mi provisión, aquí estoy, todo va, ya no solamente una parte, ya no estoy, pero no estoy. Entonces hay gente que está en la casa, pero realmente no está. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí están pasando problemas y él como si nada. Ahí pueden estar pasando situaciones difíciles y él, hermano, no se da por enterado. Entonces tenemos que volver todos, en todas las áreas, a la casa. Vuelve a la casa. Volvamos a la casa, verdaderamente. No que solamente esté el cajón, no que solamente esté el puro cuerpo, pero ya, hermano, a veces la mente no está en la casa. A veces el corazón no está en la casa. A veces, mire, a veces uno de los errores que uno puede tener, sobre todo los varones,
Es que a veces nos llevamos el trabajo a la casa. Nos llevamos el trabajo a la casa. Y estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, en qué le vamos a contestar al jefe y qué voy a hacer. Pero a veces la familia, hermano, está teniendo problemas tremendos. Está teniendo necesidades tremendas. Y no nos damos por enterado porque está uno pensando en lo que dejó allá en el trabajo, en la empresa. Entonces, ese es un error que no podemos cometer. Por eso dice aquí, entonces cada uno se volvió para su casa. Entonces, ¿en qué área necesitas volver a tu casa? ¿En qué área? ¿En el amor? ¿En el cuidado? ¿En el afecto? No sé, hay muchas áreas que a veces se pierden en el matrimonio, a veces se pierden en el hogar, a veces se pierden en la familia, la atención. Porque sobre todo ahorita usted ve que a veces nos sentamos a la mesa y estamos en la mesa, pero no estamos en comunión. ¿Por qué? Porque cada uno está el hijo con el celular, está el papá con el celular, está la mamá con el celular, hermano, y todos estamos en nuestro propio mundo. Pero ahí entonces no hay unidad, ahí entonces no hay plática, ahí no hay conversación, ahí no hay acuerdo, ahí a veces no hay comunión, porque estamos cada quien en nuestro mundo. Ese es un peligro que estamos enfrentando ahorita, hermano. Que estamos en la casa, a veces los hijos están en la casa, pero no están, porque están cada quien en su cuarto, encerrado en su mundo, y todos en el aparato. Entonces están, pero no están. La esposa está, pero tampoco está. Igual el papá está, pero no está tampoco. Se ha ido. Su mente no está ahí. Su corazón no está ahí. Entonces, es necesario que este versículo se haga rema y que usted vuelva a su casa. Vuelva a su casa. Entonces, entendemos ahora pues lo que nos dice el llamado. Vuélvete. Entonces, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y yo quiero invitarlo a volver. ¿Qué cosas has dejado de hacer para Dios que tú tienes que volver a hacerlas? ¿Qué cosas Dios nos ha establecido como principio?